El curso del Drina la alejó de la muerte, de la tortura, de la violencia y de la mayor ignominia jamás conjeturada. Así empieza la historia de la rosa escondida que una periodista se encontró detrás de unos ojos verdes. Esta periodista es Reyes Monforte, que nos relata esta historia que ocurre en el ya casi olvidado conflicto de los Balcanes. Hoy aquí en Periodista Digital es un placer poder hablar con Reyes sobre esta rosa escondida. Bienvenida a Periodista Digital. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Como veíamos ahora, esa pequeña presentación ya le ponen antecedentes al lector de que la historia va a ser fuerte, complicada. Y movidita. Esa primera parte que ocurre allí mismo, ¿no? En lo que era la antigua Yugoslavia. Exactamente, ¿no? Lo que ahora es Bosnia, y en el pueblo de Ceera, que es la protagonista de esta historia, que por supuesto existe, pero no con ese nombre. Lo hemos cambiado por miedo, más que por temor, por miedo de ella misma a su propia familia y a las mafias. Y la verdad es que tú lo has dicho muy bien, en esa casi olvidada guerra de Bosnia. Pero es que no hace tanto, empezó hace casi 18 años y terminó hace 16 años. Y lo tenemos ahí cerquita. Sigue habiendo tropas internacionales. Sí, y parece que solo lo hemos recordado porque hace unas semanas o hace unos días la selección española de fútbol se fue a jugar a Bosnia. Y nos extrañó a muchos. O al menos les extrañó a muchos ver que todavía había soldados, tropas españolas allí. Y la verdad es que es una historia que te pone los pelos de punta porque yo creo que todos vivimos, los periodistas, de una manera quizá un poquito más tensa, pero yo creo que todos recordamos las imágenes de la guerra de Bosnia, esos cadáveres desperdigados por el mercado, por casas. Era algo que tenemos grabado en la cabeza y la verdad es que es difícil de olvidar. Lo que no se conoce tanto es la historia que se atrevió a contarnos esta mujer, claro, que son los centros de violación, que suena muy extraño y muy duro y muy brutal, pero no solo en la guerra de Bosnia hubo campos de concentración, sino que hubo campos de violación. Y del que hablamos sobre todo en esta historia, que es donde estuvo la protagonista, es en el campo de violación que los serbios instalaron en el Hotel Vilina Blas, que por cierto sigue actuando de hotel spa, como centro de relajación donde murieron miles de mujeres. ¿La comunidad internacional cree que sigue teniendo algún tipo de deuda con las víctimas de este conflicto? Toda la deuda, 100%, no hizo absolutamente nada. A día de hoy. Sí, hombre, claro, porque es verdad que la paz de esa guerra bosnia se firmó a finales del 95, pero los bosnios, sobre todo, que son los que más sufrieron, que por supuesto los serbios también, pero cuando se firmó la paz dijeron, bueno, ¿y ahora nosotros quién nos ayuda? ¿Quién nos da la manera de vivir, la seguridad, el pan? ¿Quién nos da la leche? Estamos sin nada. ¿Quién nos da un techo? Nos han echado de nuestra tierra, de nuestra casa, nos han matado a nuestros padres, a nuestros hijos. ¿Dónde vamos ahora? Sí, hay paz, pero ¿cómo se vive en esta paz? El nombre de la protagonista evidentemente es un seudónimo, como sí, nos comentaba ahora. Espero que no lo sean esos ojos verdes, porque quería preguntarle, como periodista, ¿cuál fue la primera cosa que le contaron esos ojos para relatar la rosa escondida? Pues es curioso, además me gusta mucho lo que has dicho de los ojos verdes, porque sí, es cierto, la protagonista tiene, en la portada no, pero la protagonista curioso, tiene sí, los ojos verdes. Y su abuela, a la que por cierto mataron en el jardín de su casa después de bastantes horas torturándola y violándola, su abuela de 89 años tenía. Y su abuela siempre le decía que tenía los ojos del mismo color que el río Drina, que era el río que pasaba por su pueblo natal, en Bosnia, en Visegrado, que es donde estaba este hotel de campo de violación que te comentaba antes. Y decía, es que claro, con esos ojos verdes es imposible que tú veas la vida con mal color, todo lo vas a ver bonito. Y a las pocas horas de hacerle esta confesión su abuela, pues secuestraron a su nieta, a Ceera, y la llevaron a este campo de violación. Las historias que has relatado hasta ahora, que han sido un burka por amor cruel, sí, son historias que nos acercaban a una realidad a veces también olvidada, pero nos preguntamos si esta ha sido especialmente complicada y difícil, porque la verdad que no muestra solo la historia de una persona, sino que coloca en un lugar complicado al mismo ser humano. Ha sido complicado, sobre todo, más que a la hora de escribirlo,
que quizá en el Burka o en el Amor Cruel sí que fue un poco más duro a la hora de escribirlo. Con La Rosa Escondida ha sido más duro hablar con la protagonista, porque es una chica joven, tiene ahora 36 años, creo, como mucho, y la ves una chica guapa, llena de vitalidad, enamorada, porque logró enamorarse, y lo digo así porque, claro, una mujer con 18 años que pase por el calvario que pasó ella, con violaciones en masa, como prueba de la limpieza étnica que querían llevar a cabo los serbios. Sin duda enamorarse es un logro en esas condiciones. Es un logro. Yo es que le decía, pero ¿cómo le llevó años, muchos años, más de 10 años, pero encontró la pasión? Y yo siempre le digo que es una lección de vida, de supervivencia, porque claro, después de estar días encerrada en una habitación de un hotel, siendo víctimas de violaciones masivas, hombres violándote durante horas y horas, la verdad es que, y sobre todo una chica tan joven que todavía no había empezado a vivir. Pero consiguió que le Pero relatara. consiguió, sí. Porque, ¿cómo encontró a Ceera? Pues la encontré gracias a un amigo, la encontré de una manera, lo recuerdo perfectamente que fue un viernes por la noche, quedé con unos amigos y uno de ellos, que conocía la existencia de los otros 2 libros y la existencia de las otras 2 historias, me dijo, pues tengo una historia para ti que no te la vas a creer. Y desde luego que no me la creí. Y eso que no me lo contó todo, porque lo que realmente luego me emocionó y me hizo llevarme las manos a la cabeza fue cuando ella se animó, después de mucho insistirle, nos llevó varios meses, convencerla para que nos contara su historia. Y la verdad es que me lo contó este amigo y dije, no puede ser, yo necesito hablar con ella, necesito conocerla. Claro, es que antes hablábamos de que la comunidad internacional tiende, y las personas de todo el mundo tienden a olvidar estas cosas quizá para sobrevivir. Claro, y yo no me puedo imaginar, si la comunidad internacional hace eso, intentar olvidar, ¿qué intentaría hacer alguien que lo ha sufrido, no? Claro, y es que lo de la comunidad internacional sí que es muy importante porque Bosnia está aquí al ladito. Es decir, no estamos hablando de que tampoco tendría justificación, pero no estamos hablando de un lugar remoto en África o de un lugar remoto a miles y miles y miles y cientos de miles de kilómetros. Es que, como dice la protagonista, os podía haber pasado a vosotros los españoles, o les podía haber pasado a los franceses, a los italianos. Estamos en Europa y estábamos ahí y la gente sabía lo que estaba. Cuando digo la gente, me refiero a la comunidad internacional, a los que realmente mandan, no a los que vamos por la calle. Y sí que sabía la comunidad internacional lo que estaba pasando. Además, las televisiones lo estábamos dando en directo, con lo cual no había excusa. Y no se hizo nada hasta que, vimos todos la masacre y la matanza en el mercado en Sarajevo, en el mercado de frutas y verduras, que es una imagen que yo al menos no he logrado quitármela de la mente. Yo creo que sin duda es vergonzoso, pero una vez que usted ha escrito este libro y nos ha acercado solo a la historia de Ceera, que también, si no, nos preguntamos si tal vez ha tenido que revisitar todo el conflicto, evidentemente, todo el conflicto de Bosnia, ¿a qué conclusión? Si ha llegado a alguna conclusión. Sí, que estamos locos, estamos totalmente locos. Todo esto nace porque un descerebrado de nacionalidad serbia, esto no quiere decir que sean todos los serbios, ¿no? Que esto también hace hincapié uno de los protagonistas en explicarlo. Quería, pues como Hitler en su día hace la Gran Alemania, este señor, que se tenía por un líder cultural porque escribía poesía, pues decidió que tenía que existir no la antigua Yugoslavia, sino la Gran Serbia. Hablamos de Milosevic. Exactamente. Y en esa Gran Serbia solo cabían los serbios. No había lugar ni para bosnios, ni para croatas, y por supuesto solo había lugar para los cristianos. Nada de musulmanes, nada de protestantes, nada, solo para ellos. No sé si es muy arriesgado la comparación con el Holocausto. Esto de comparar las cosas con el Holocausto, que escuché el otro día a Rocco decir que el aborto es igual que el Holocausto, la verdad es que yo tengo mucho cuidado con hacer ese tipo de comparaciones. Pero estamos hablando de cifras muy importantes. La antigua Yugoslavia era un país que ni siquiera llegaba a los 4 millones de habitantes cuando se declaró la guerra de Bosnia. En pocos meses, la mitad de esa población, de esos habitantes, es decir, más de 2 millones de habitantes, se vieron obligadas a abandonar su país y a desperdigarse por el mundo. De hecho, hoy en día hay bosnios en más de 100 países. Y claro,
Que si lo comparamos con el Holocausto, yo desde luego no me atrevo a compararlo con el Holocausto y tampoco creo que sea cuestión de comparar. Estamos hablando de un drama donde murieron, no hay muchas cifras oficiales, nadie se atreve a darlas, pero unas 300.000 personas y 50.000 personas, 50.000 mujeres bosnias musulmanas fueron violadas. Pasaron por estos centros de Exactamente, violación. de violación masiva. Una cosa más, como toda historia tiene su héroe y su antihéroe, y claro, aquí el antihéroe a veces te cuesta pensar que es real, que aparece sobre todo en la primera parte del libro, un tal Sasa. Sasa Ludonovic, que pertenece, ya lo podemos decir, porque cuando pusimos el libro, este señor estaba siendo juzgado. Hemos puesto el nombre de Sasa Ludonovic para no tener problemas, porque para qué tener problemas, pero realmente este señor se llama Milan Lukic y a finales de julio fue condenado a cadena perpetua por todo lo que hizo. Por todo lo que hizo, que fueron auténticas barbaridades, matar a cientos de personas de la manera más cruel que te puedas imaginar, desde llevarlas hasta el puente de Visegrado, cortarles el cuello y arrojarles al río. Fíjate cómo sería la masacre, que el río, las aguas del río bajaban teñidas de rojo en vez de verde. Y durante meses y meses y años y años. Y ha sido condenado a cadena perpetua por encerrar a 100 personas en una casa y prender fuego a esa casa con ellas dentro. Y sin embargo no ha sido condenado por las violaciones. Y eso sí es curioso, pero sobre todo, en cuanto te lo explique lo vas a entender muy bien, es porque de esa cifra que te daba, las 50.000 mujeres bosnias que fueron violadas, la mayoría murieron, porque no solo fueron violadas, sino torturadas, vejadas, humilladas y asesinadas. En estos centros de violación entraban niñas desde 2 años, que además eran violadas delante de sus padres, de su madre, de sus familiares, algo totalmente brutal que no nos cabe en la cabeza a nadie, hasta mujeres de 90 años o de 95. Y la verdad es que, claro, la mayoría murieron. Las que lograron sobrevivir por su religión musulmana, cuando regresaban a casa, su padre se encargaba de decirle que lo que le había pasado era una deshonra para la familia y que debían suicidarse. Muchas de ellas se suicidaron. Y las pocas que han quedado para contar la historia no se atreven a contarla, porque, entre otras cosas, muchas de ellas se tienen que cruzar diariamente con sus verdugos. Que, por cierto... Tuvo la suerte, de encontrar a alguien que sí se lo Sí, contó. claro. Sí, yo tuve la suerte de tener un amigo que conocía a esta persona y que a esta persona, a pesar de todo lo que le costó, pues dijo, pues vamos a contar esta historia, que es su historia, pero es la historia de miles y miles de mujeres bosnias. Claro. Hablaba de este personaje que realmente es reconfortante escuchar que ha sido condenado, aunque no sea por todo, pero sí ha sido condenado porque realmente un señor que se alegraba, como cuenta usted en el libro, de que le dijeran sus compañeros que sería puesto en el mismo lugar que Hitler, Mussolini o Stalin, pues menudo pájaro, ¿no? No, y él decía, estudiaréis mi nombre, lo estudiaréis en los libros de texto, porque voy a pasar la historia como pasó Hitler. Y eso lo decía con 24 años. Bueno, pero Hitler pasó también a la historia como lo que pasó. Exactamente. Y yo creo que este señor, además, viendo las imágenes del juicio, incluso se debe sentir orgulloso de lo que hizo. Y se debe sentir, sobre todo, muy contento porque ha logrado lo que quería, pasar a la historia como uno de los mayores asesinos. Mientras pase a la historia en la cárcel. Exactamente. Sí, lo de la cadena perpetua no le ha debido sonar tan bien, porque además cuando le dieron la sentencia movía con la cabeza como diciendo, no es posible, si no he hecho tanto, si todavía no ha llegado a lo de Hitler, ¿no? Pero sí, es impresionante. Y fíjate, tiene ahora 41 años, es decir, es una persona joven. ¿Cómo es posible que alguien tuviera esa maldad dentro, que a los 24 años matara a las personas que fueron sus amigos en años anteriores? Pero de todas formas, esta historia de la rosa escondida, que eso, los primeros más de 100 páginas son bastante duras. Sí. Reyes es que la guerra es dura. Por eso decirle que es muy duro y sobre todo revisitar como lector algo que pensábamos que habíamos superado y olvidado. Pero al final es curioso cómo la esperanza siempre se abre paso, porque al final del libro, espero no revelar nada con lo que voy a contar, hay una frase que le dicen a una niña, Rosa, te llamarás Rosa,
y te juro que seguirás sonriendo durante toda la vida. Sí. Que es el canto al final, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, yo creo que no desvelamos nada porque ya hemos dicho que está basado en un hecho real, que la mujer existe, la mujer está en un país de Latinoamérica que nos ha pedido que no revelemos y la mujer pues está viviendo... Es verdad lo que dices tú, la primera parte es muy dura, pero luego cuando logra venir a España va descubriendo palabras como solidaridad, como amor, como amistad, la importancia que tiene todo ello. Va superando todas las barreras porque, claro, ella vino embarazada del enemigo y fue tan valiente de tener pues la hija que, como dice ella y como suelen decir las mujeres bosnias, la semilla del diablo que nos metieron dentro. Muchas, claro, lo dieron en adopción, otras pues fueron un poco más valientes o no se sabe, no me atrevo yo a calificar eso, pero pues oye, tuvieron a su hijo, a su hija y lograron pues olvidarse un poco de dónde venía y de quién era el fruto de ese niño. La rosa escondida, sí señor, un gran relato. Una cosa más, ahora nos debatimos en ir a otra guerra, que no sabemos siquiera si es nuestra, que es Afganistán. No sé si alguna vez ahora viendo lo que en los diferentes medios estamos todos contando, en los debates, se me hace pensado, después de haber escrito este libro, de haberse acercado a otro conflicto, que al final todos se parecen. Sí, son todos. Es decir, llamar a alguien y decirle al presidente o a alguien léete el libro. De que yo he hecho esto, no sé cómo percibe el recibir informaciones de tal vez un error que estamos a punto de volver a cometer. Yo creo que lo más importante es verdad que todas las guerras se parecen, pero no en la planta superior, donde están los que mandan, sino en la planta inferior, que es donde está la gente de la calle. Y es verdad que como te decía antes, la guerra bosnia todo lo hemos vivido, todo lo hemos visto por televisión, lo hemos seguido por los medios de comunicación, pero claro, los dramas personales no nos lo venden tanto en los medios de comunicación. Y yo creo que si alguno de estos responsables que les da, alguno de estos locos que les da por declarar guerras y guerras y guerras en todo el mundo, pues a lo mejor se pararan a pensar en lo que están haciendo y en cómo le puede cambiar la vida a una persona o a miles o a millones de personas, quizás se lo pensarían dos veces, o quizá no. Todo está en los libros y en La rosa escondida encontramos bastantes cosas. Muchas gracias, Reyes. Gracias a ti, un placer como siempre.